Hola, saludos para todos. Aquí estamos para iniciar la asignatura de radiodiagnóstico 2, que es la continuación, ¿cierto?, de la asignatura del primer semestre, el radiodiagnóstico 1. Y vamos a hacer esta parte cortita donde yo solamente les voy a presentar la asignatura, cómo lo vamos a hacer, que no es muy diferente del primer semestre, ¿cierto?, de radiodiagnóstico 1. Esta asignatura va a estar compuesta por dos unidades, ¿cierto? Las técnicas radiológicas de posición del cráneo y de la cara, que es la parte que nos falta de la radiología convencional. Y además, en la unidad 2 vamos a ver los exámenes contrastados que se usan en radiología, ¿cierto? Los vamos a ir entregando semana por medio, o sea, una semana posiciones del cráneo y en la siguiente exámenes contrastados, semana por medio. La metodología es la misma que usamos en el primer semestre, ¿cierto? En el radiodiagnóstico 1, las clases teóricas online, ¿cierto?, que están compuestas por la clase asincrónica semanal, expositiva, ¿cierto?, que les enviamos un poco antes del día martes, que es la hora de la clase, ¿cierto?, donde se hace el foro de consulta semanal, ¿cierto?, donde ustedes plantean sus dudas. Y también, ¿cierto?, se incluye el envío de apuntes y refuerzos de cada uno de los temas cada semana. Se agrega en esta asignatura, ¿cierto?, un estudio independiente, donde ustedes en forma individual tienen que ver algunos temas, ¿cierto?, que son temas relacionados a la radiología, ¿cierto?, los cuales van a ser evaluados en los certámenes. Son 6 temas de estudio, ¿cierto?, y se evaluarán 2 en cada certamen. En el primer certamen, radiología dental, cosas generales, ¿cierto?, que ustedes pueden investigar, que en realidad no se necesita hacer diagnóstico de nada, sino que saber lo más básico. Las preguntas son muy sencillas. La idea es que nosotros en general no hacemos radiología dental, ¿cierto? Son los dentistas que tienen sus especialistas que toman radiología dental. Pero nosotros que tenemos que saber, qué sé yo, algunas posiciones, los exámenes más usados y esas cosas, nada más. Algunas proyecciones que se usan, tampoco es necesario que sepan cómo se hacen las proyecciones, sino que cómo se llaman y eso. Y el segundo tema sería el línea de ángulo ortopédico de la extremidad inferior, cosa que ya ustedes no vieron en la clase formal, ¿cierto? Pero yo les mandé algunos apuntes y los pueden reforzar también, son preguntas muy generales de las extremidades, de la extremidad inferior fundamentalmente, ¿cierto? Tobillo, pie, pierna, extremidad en general. En el segundo certamen se van a ver 2 exámenes que ya no se usan mucho, o que ya definitivamente no se usan, pero no se concibe un tecnólogo médico, ¿cierto?, especialista en radiología o en imagenología, que no sepa lo que es una linfografía y cómo se hace, que eventualmente todavía en algunos sectores se puede utilizar. Planigrafía definitivamente ya se hace poco, de hecho ya casi no hay equipos de planigrafía. Pero también, igual que lo que les decía antes, ¿cierto?, no se consigue un tecnólogo que no sepa lo que es una planigrafía, así que también van a tener que echar una mirada ahí. Como digo, las preguntas son muy, muy, muy básicas, es solamente asegurarnos de que ustedes leyeron algo y que saben de qué se trata. Y en el tercer certamen vamos a ver también algo de radiología veterinaria, o ustedes van a investigar algo. También la radiología veterinaria no es nuestro campo, ¿cierto? Los veterinarios tienen sus especialistas en imagenología que se dedican a esto. Pero es bueno que le echen una miradita. Yo he tenido cierto contacto con algunos médicos veterinarios, especialmente de la universidad, ¿cierto?, que se dedican a la imagenología. Y son bastante limitados en cuanto a la parte técnica, diría yo. De hecho, una de nuestras alumnas hizo parte de su internado en la clínica veterinaria de la Universidad de Concepción.
Entiendo que se quedó ahí, no estoy seguro, pero el aporte que podrían hacer los tecnólogos médicos en la radiología veterinaria, en la imagenología veterinaria en general es bastante importante. Eh, bueno, no aquí tanto en Concepción, quizás un poco en Santiago y en el mundo los veterinarios usan las mismas metodologías que usamos nosotros, ¿cierto? Radiología, ecografía, resonancia, nuclear magnética, eh, escáner, ¿cierto? TAC. De tal modo que los tecnólogos médicos podrían hacer una parte bastante importante. De hecho, en alguna parte del mundo hay el personal técnico, digamos, dedicado a eso. Igual que la radiología, pero aquí en la región no sabemos. Pero es una posibilidad de trabajo, digamos, que está abierta y que se puede implementar. De modo que en esto algunas preguntas solamente para que ustedes vean, estudien y lean algo de radiología veterinaria. Y por último, las líneas de ángulos ortopédicos de la columna vertebral, ¿cierto? Que ya también ustedes la han reconocido, pero se le van a hacer también algunas preguntas generales para que hagan un recuerdo de lo que ya han visto. En cuanto a la evaluación, ¿cierto? Igual que en el primer semestre, en Radiodiagnóstico 1, vamos a tener 3 certámenes, ¿cierto? Con una ponderación del 25% cada uno, y las evaluaciones semanales, ¿cierto? De cada tema, en los grupos que hacemos siempre, ¿cierto? 3, 2, 3 o 4 alumnos. Y que el promedio de estas evaluaciones, ¿cierto? Aportan un 25% a la ponderación general, igual que en el primer semestre. Bueno, si tienen alguna duda, yo cuando ustedes vean esto ya les debo haber subido el sílabo, ¿cierto? De cómo va a estar hecho la asignatura en general. Y si tienen alguna pregunta, ustedes me la tienen preparada para el foro que hacemos, ¿cierto? El próximo martes. Bueno, hasta aquí quedamos en esto, ¿cierto? Como presentación y vamos a iniciar en la segunda parte de esta clase, ¿cierto? De esta sesión, con el tema propiamente tal. Hola de nuevo. Vamos entonces a la segunda parte de esta sesión, que se refiere, ¿cierto?, a los puntos de referencia, que son las líneas y los planos que se usan en radiología del cráneo. Bueno, para empezar, ¿cierto?, tenemos que tener claro, ¿cierto?, que para la radiología del cráneo tenemos que tener presente lo siguiente, ¿cierto? El cráneo está formado por varios huesos, muchos huesitos, ¿cierto?, que están unidos entre sí y que vistos externamente, ¿cierto?, como en el esquema que están ustedes viendo, se presentan más o menos así, ¿cierto? El cráneo y la cara están muy juntos, ¿cierto?, unidos, formando una sola pieza ósea. Por lo tanto, tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de mostrar la mayoría de estos huesos lo mejor que se pueda en radiología convencional. Por lo tanto, la anatomía, el conocimiento anatómico que tienen que tener ustedes debería ser bastante relevante o importante. Aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, donde se puede ver los diferentes huesos, ¿cierto?, que se ven externamente en el cráneo, en un cráneo humano. Ahora, en una radiografía todos estos huesos se ven superpuestos uno encima del otro, ¿cierto? Recordar que la mayor parte de los huesos del cráneo y de la cara son bilaterales, ¿cierto?, uno izquierdo y uno derecho. Por lo tanto, en una proyección lateral se ven superpuestos los de un lado con el otro lado, además de los huesos únicos, ¿cierto?, que están ubicados también entre ellos. En anterior posterior lo mismo, ¿cierto?
huesos de los planos anteriores, medios y posteriores se ven superpuestos uno encima de los otros. De tal modo que tenemos que partir teniendo una visión externa, ¿cierto? Y identificar cada uno de la ubicación y forma de cada uno de estos huesos, ¿cierto? Externamente, para después poder integrar todo esto en una superposición de estructuras, ¿cierto? Que van a tener que no solo identificar, sino que mostrar lo mejor que se pueda en las radiografías que van a tomar ustedes, que van a adquirir ustedes. Eso es lo mismo, ¿cierto? Ahí falta el maxilar inferior, pero es más o menos la visión externa de los huesos que componen el cráneo. Recordar, ¿cierto?, que además de los huesos en el cráneo hay otras partes que no las vemos muy bien, ¿cierto?, en una radiografía, como es, por ejemplo, el encéfalo. Pero además tenemos cavidades, ¿cierto?, que tienen aire y que también las tenemos que identificar y que forman parte de las estructuras que nosotros mostramos para hacer diagnóstico. De tal modo que todas esas cosas, ¿cierto?, superpuestas una encima de la otra, ¿cierto?, en los diferentes planos conforman, diría yo, una mezcla de huesos que nosotros tenemos que tratar de ver lo mejor posible. Y no solamente, como digo, huesos, sino que cavidades, aire, y manejarnos sobre la normalidad de eso primero, ¿cierto? Y después para poder identificar algunas anormalidades. Para lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y para poderles dar y transmitir la información respecto a las diferentes proyecciones, es indispensable, ¿cierto?, tener algunos puntos de referencia, y para eso se han descrito planos y puntos básicos de referencia, básicos externos, ¿cierto?, que nosotros podamos manejar externamente para poder posicionar el cráneo en la posición que se necesita, ¿cierto?, para las diferentes proyecciones. Ahí están descritos los planos básicos, ¿cierto?, vistos en anterior-posterior, el plano medio sagital, ¿cierto?, que ustedes lo conocen, ¿cierto?, que parte el cráneo en dos mitades absolutamente simétricas, ¿cierto? Tener en cuenta de lo que ustedes ven ahí, y que se los voy a repetir varias veces, es una línea, ¿cierto?, que parte el cráneo en la parte anterior, pero esto tenemos que verlo nosotros como un plano que llega hasta la última parte del cráneo por detrás, ¿cierto?, hasta la parte posterior. Que aunque estas se describen como líneas, ¿cierto?, nosotros tenemos que verlas como planos completos. O sea, no basta con poner la línea anterior en 90 grados, por ejemplo, sino que tiene que ser todo el plano que está en 90 grados, en las tres dimensiones. También está descrita la línea interorbitaria o interpupilar, ¿cierto?, que es una línea que pasa por el medio de las órbitas o de las pupilas. Y la línea infraorbitaria, ¿cierto?, que pasa por el borde inferior de las órbitas. Esos puntos de referencia y esos planos tenemos que tenerlos claros, ¿cierto?, cuando vamos a posicionar un paciente. En la proyección lateral, ¿cierto?, se describe en la que más se usa, ¿cierto?, a nivel general, en la línea antropológica, o línea base antropológica, o horizontal alemana, o del Reich, que le dicen, ¿cierto?, que es una línea que va desde el borde inferior de la órbita al borde superior del conducto auditivo externo. Esta línea la usan mucho los antropólogos y también se usa en medicina. Una línea perpendicular a esta, ¿cierto?, divide el cráneo en una parte anterior y una posterior. Esa es la línea auricular o interauricular. Que, como dije antes, ¿cierto?, es una línea, pero tiene que ser tratada como un plano, de tal modo que esta línea, ¿cierto?, extendida o proyectada hacia atrás, tiene que ser exactamente perpendicular. Por lo tanto, debería, al extenderse hacia el otro lado, ¿cierto?, llegar a exactamente el mismo punto en el lado que no se ve. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la lateralización correcta del cráneo para que estos puntos coincidan. Y la línea que más usamos nosotros, ¿cierto?, en radiología, que es la línea órbito-metal o línea base órbito-metal.
o LOM, ¿cierto? Que es una línea que va desde, bueno, ahí está descrita como desde el nación, pero en realidad nosotros la vemos siempre como, por eso se llama órbito-metal, ¿cierto? Porque va desde la mitad de la órbita a la mitad del conducto óptico terno. Esa es la línea órbito-metal y que nos permite a nosotros modificar la posición del cráneo, ¿cierto? Ya que si nosotros levantamos la perita de este paciente, ¿cierto? La línea órbito-metal va a adquirir otra dirección. O si le bajamos la perita, la línea órbito-metal va a bajar y va a quedar en otra posición. Entonces con esto nosotros podemos describir una posición en relación a esta línea. Esto podemos poner la línea órbito-metal así como está ahí, ¿cierto? Que quedan 10 grados más o menos respecto a la línea antropológica. O podemos bajar el perita y ponerla perpendicular a la línea antropológica. Entonces podemos poner cualquier posición y luego podemos describir, ¿cierto?, de acuerdo a la posición en que vamos a poner el cráneo en la proyección lateral o en la posición frontal. De nuevo, recordarles, ¿cierto?, que todas estas líneas hay que considerarlas como planos, ¿cierto? Cuando posicionamos un paciente, nosotros no solamente tenemos que ver la línea que se ve, sino que proyectarla a través de todo el cráneo, de tal modo que no solo la línea, sino que el plano, que es la posición en que nosotros estamos ubicando a nuestro paciente. Vamos a ver, ¿cierto?, que pequeñas modificaciones en esto llevan a imágenes absolutamente diferentes. Son muchas las estructuras que se superponen, ¿cierto?, unas sobre las otras en la radiografía de cráneo. Son estructuras pequeñas, ¿cierto?, que con pequeñas variaciones también en estos planos se deforman drásticamente. Eso lo vamos a ver enseguida. De tal modo que esto, ¿cierto?, es bien importante. Cuando nosotros ubicamos un cráneo para adquirir una radiografía, tenemos que tener en cuenta los tres planos, ¿cierto?, que se ven ahí, el A, el B y el C. O sea, todas estas líneas tienen que ser tratadas como planos. También se han descrito, ¿cierto?, para poder describir las posiciones, puntos de referencia externos, ¿cierto?, que son fácilmente ubicables. Ahí les puse yo los que más se usan, hay más, que ustedes los van a ir viendo, pero en general estos son los que ustedes no pueden dejar de saber, ¿cierto? Esos puntos son importantes cuando nosotros describimos las posiciones, los centrajes, ¿cierto?, para describirlos adecuadamente, ¿cierto? Y que cuando nosotros estamos ubicando un paciente, este quede exactamente con los centrajes y posiciones que nosotros queremos. ¿Cierto? Ahí está escrito el ápex, la protuberancia occipital externa, el metatarsiano externo, el canto externo del ojo, el punto infraorbital, el nación, la babella, el gonión y el acante. Pero como digo, hay más, pero con estos ustedes ya se deberían manejar cuando se describen las posiciones y las proyecciones radiográficas. Estas radiografías son de cráneo desnudo, ¿cierto? Pero nos dan una idea, nos van a dar una idea, o les van a dar a ustedes una idea bastante importante de cómo las estructuras, estas estructuras, ¿cierto?, que ya describimos, que están superpuestas unas encima de la otra y se van a superponer en la radiografía, y que nosotros tenemos que tratar de mostrar bien para poder hacer buenos diagnósticos, ¿cierto? Tienen que ser claramente bien presentadas, que se vean. Como les dije, como ustedes saben también, la radiología, ¿cierto?, es una superposición de imágenes, ¿cierto?, de una estructura que es tridimensional, ¿cierto?, mostrada en dos planos, de tal modo que siempre van a haber superposición de imágenes, y sobre todo cuando hay muchas estructuras de diferentes tamaños, ¿cierto?, diferentes densidades sobrepuestas unas encima de la otra, de tal modo que en esto hay que ser bastante estricto cuando se hacen las diferentes proyecciones para ver las diferentes, para mostrar las diferentes partes del cráneo. Ahí tenemos un cráneo puesto en anterior posterior, ¿cierto?, en decúbito supino, donde la línea órbito-metal que ustedes ven aquí, ¿cierto?, está puesta en 90 grados, o en 0 grados, o perpendicular al plano de registro, como ustedes quieran, ¿cierto? Y
se muestran a continuación, ¿cierto?, las imágenes que se obtienen cuando nosotros, usando el mismo punto de centraje, vamos angulando en diferentes posiciones. Y van a ver ustedes, ¿cierto?, cómo las estructuras van cambiando su posición, incluso su forma, ¿cierto? Ahí tenemos una radiografía con 10 grados de angulación, que es esta, ¿cierto?, enfocada en la mastoide. Acá tenemos, ¿cierto?, una con 20 grados. Ustedes ven que siendo muy similares, pero son diferentes. Y si ustedes se fijan, se van viendo cosas diferentes. Van cambiando la forma, ¿cierto? Acá tenemos 35 grados, la última, ¿cierto? Podríamos destacar aquí que es cierto que se ve muy bien el agujero magno, que no se ve acá muy bien. Fíjense ustedes los arcos cigomáticos también que van cambiando de posición. La forma de los peñascos va cambiando. De tal modo que hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Que aún teniendo el cráneo en la misma posición, las diferencias de angulación que nosotros podemos realizar nos van a mostrar partes diferentes. Ahí tenemos un cráneo en PA, ¿cierto?, con la línea órbito-metal igual, ¿cierto?, en 90 grados respecto al plano de registro, o en 0 grados, como ustedes quieran. Y se van a tomar radiografías de este cráneo seco, ¿cierto?, sin partes blandas, centrando el tubo en diferentes regiones, ¿cierto? Aquí tenemos 0 grados, ¿cierto?, en el mismo plano de la línea órbito-metal, y vamos a obtener esa radiografía. Esta está tomada 5 centímetros más abajo, o sea, sería esta. Ustedes ven que se producen cambios pequeños, pero se producen, ¿cierto? Fíjense ustedes especialmente que aquí se ve un poco separado el peñasco de la órbita, del borde superior de la órbita, pero después eso va cambiando, ¿cierto? Y cada vez los peñascos van subiendo, visualizándose un poco más arriba, ¿cierto? Casi abriendo los ojitos a 10 centímetros por encima, ¿cierto? Parecen pocos cambios, pero si ustedes se fijan en la primera y en la última se ven bastante diferentes. Ahí tenemos un cráneo puesto en PA, ¿cierto? La línea órbito-metal igual como las anteriores, ¿cierto? Con un centraje también en la mastoide, pero puesto y tomado la radiografía en diferentes angulaciones, ¿cierto? Si ustedes comparan la primera con la última, ¿cierto?, van a ver bastantes diferencias, muy similares a las que vimos al principio, ¿cierto? Pero si ustedes comparan estas radiografías con las que vimos al principio, van a ver que las estructuras, aunque se ven prácticamente las mismas, cambian en la forma. Una persona con experiencia, ¿cierto?, radiólogo o tecnólogo médico con experiencia, debería poder identificar si esta radiografía fue tomada en antero posterior o en posterior anterior. Y ustedes también lo van a hacer cuando terminen esta asignatura. Ahí tenemos, ¿cierto?, la misma posición en PA, con la línea órbito-metal en 0 grados, 90 grados, o perpendicular al plano de registro, como hemos dicho, ¿cierto? Y radiografía tomada enfocada en nación, ¿cierto? Y ven ustedes lo que sucede a medida que nosotros vamos angulando más nuestro tubo. En 5 grados, ¿cierto?, 10 grados no es mucha la diferencia, pero igual hay alguna diferencia. Ahora, entre la última y la primera, o la primera y la última, ¿cierto?, se ven bastantes diferencias. Aquí tenemos otra posición del cráneo, ¿cierto?, con la línea órbito-metal en 45, como vamos a ver, ¿cierto?, para un cráneo de configuración normal corresponde a apoyar la nariz y la perita, ¿cierto?, en el plano de registro. Y esto, la línea órbito-metal queda en 45 grados. Vamos a poner a nuestro paciente así, ¿cierto?, apoyando la nariz y la perita, y vamos a tomar alguna radiografía, ¿cierto?, con el centraje que ustedes ven ahí. Y vamos a ver cómo nuestro cráneo, ¿cierto?, ya tenemos otra proyección, otra posición que con pequeñas variaciones, ¿cierto?, solamente la angulación,
vemos entre 0 grados y 30 grados una diferencia bastante importante que nos muestra estructuras, aunque son las mismas estructuras, ¿cierto? En forma diferente, y se ven mejor algunas estructuras en una proyección que en las otras, y de eso se tratan las proyecciones radiográficas, ¿cierto? Y por último, ¿cierto? Tenemos la proyección basal, ¿cierto? Donde el paciente apoya la parte más alta del cráneo en la mesa, ¿cierto? De tal modo de alcanzar con la línea órbito-matal que quede paralela al plano de registro, y se toman radiografías que ustedes ven aquí, ¿cierto? Con diferentes angulaciones de solamente 5 grados, 0, 5 y 10 grados. También se ven diferencias. Eh, como son las primeras radiografías, ustedes prácticamente no van a ver diferencia, pero fíjense, por ejemplo, en la posición del hueso frontal que está aquí, ¿cierto?, sobrepuesta sobre los dientes. Ya que vamos cambiando, el hueso frontal, ¿cierto?, se va yendo hacia atrás, ¿cierto?, y aquí el maxilar o el mentón o la arcada dentaria, ¿cierto?, queda más arriba que el hueso frontal. Y por supuesto eso nos da visiones diferentes de las celdillas etmoidales, ¿cierto?, del seno esfenoidal, de la posición de los peñascos, de todas las estructuras que están en este sector, ¿cierto?, y que nos van a permitir hacer los diferentes cambios para presentar los huesos en lo que más se necesita. Es la misma proyección, ¿cierto?, con la línea órbito-matal paralela al plano registro, con angulaciones hacia el otro lado, y van a ver ustedes que se ven las estructuras cada vez más diferentes, ¿cierto? Y se muestran estructuras mejor que en las proyecciones anteriores. Bueno, todas estas proyecciones, ¿cierto?, solamente son para mostrarles a ustedes la gran diferencia que hay en lo que nosotros presentamos, ¿cierto?, cuando ubicamos el cráneo en una cierta posición y damos diferentes angulaciones, incluso estando el cráneo en la misma posición, ¿cierto?, solamente haciendo diferencia entre las angulaciones y lo central. Yendo más a lo nuestro, ¿cierto?, como les decía, para adquirir las diferentes proyecciones, nosotros necesitamos poner a nuestro paciente exactamente como está indicada en la proyección, ¿cierto? Y tener cuidado, ¿cierto?, en que no solamente esta línea tiene que quedar eh, perpendicular al plano de registro, ¿cierto?, sino que todo el plano tiene que quedar perpendicular al plano de registro, porque si la parte posterior queda un poco girada hacia acá, aún estando la parte anterior como nosotros queremos, en el momento de tomar la radiografía y poner nuestra baja radiación, lo que nosotros vamos a obtener no va a ser lo que nosotros queremos. Lo mismo pasa en la lateral. Si nosotros ubicamos a nuestro paciente para tomarle una radiografía lateral, tenemos que tener cuidado que todo el plano medio sagital, ¿cierto?, quede paralelo. No solamente la línea que vemos nosotros al mirar al paciente de frente, sino que todo el plano tiene que quedar paralelo al plano de registro, ¿cierto? He visto este mismo paciente en la proyección visto desde frente, ¿cierto?, para tomar la proyección lateral, ¿cierto?, la línea interorbitaria tiene que quedar en un solo plano. Y en algunos casos, ¿cierto?, que no es posible por incomodidad del paciente, por lo que sea, ¿cierto?, no se puede poner la línea en plano medio sagital, ¿cierto?, pues, paralelo al plano registro. Uno puede modificar un poco, ¿cierto?, y angular y poner el radio central dirigido, ¿cierto?, a la línea interpupilar, y se va a obtener una radiografía similar. Bueno, estas son las mismas líneas que ya escribimos, ¿cierto?, pero ya con partes blandas, ¿cierto? Y tenemos la línea antropológica que ustedes conocen, ¿cierto?, desde el borde inferior de la órbita al borde superior del conducto auditivo externo, la línea antropológica, ¿cierto?, la línea auricular o interauricular, que es perpendicular a la línea antropológica, y la línea órbito-matal, ¿cierto?, que es la que nosotros usamos, que va desde la mitad de la órbita a la mitad del conducto auditivo externo. Esto es sumamente importante, ¿cierto?, y que, como les he dicho muchas veces, ¿cierto?,
en la asignatura anterior, todos los ángulos y proyecciones que nosotros les vamos a entregar están descritas en base a un paciente eh, tipo, o diríamos el que más se da. No voy a decir normal porque los demás también son normales, pero tienen diferentes estructuras craneofaciales. Este es un paciente tipo, digamos, con todas sus partes externas regulares. Y para estos pacientes, ¿cierto? Cuando nosotros le apoyamos, como dijimos en la parte anterior, ¿cierto? La frente y la nariz en un plano, ¿cierto? Vamos a tener que en nuestra línea órbito-ventral quedar perpendicular al plano de registro, ¿cierto? Y cuando le apoyamos la nariz y la perita, ¿cierto? Queda la línea órbito-ventral en 45 grados. Sin embargo, no todos los pacientes tienen esta estructura tan normal, ¿cierto? Sin decir que la otra sea normal, sino que son diferentes. ¿Cierto? Ahí tenemos un paciente que se da con cierta frecuencia, ¿cierto? Que tiene la perita más cortita y la nariz bastante prominente, ¿cierto? De tal modo que ahí cambia la cosa, ¿cierto? De tal modo que para este paciente, cuando nosotros lo vamos a ubicar y queremos la línea órbito-ventral perpendicular al plano de registro, no vamos a poder apoyar la nariz y la frente, ¿cierto? Porque ahí no va a quedar como nosotros queremos. Entonces, ahí tenemos dos opciones, ¿cierto? O modificar la posición de la cabeza, ¿cierto? Y ubicar la línea órbito-ventral, ¿cierto? En la posición que nosotros queremos, o vamos a tener que hacer eh, modificaciones de la angulación de nuestro radio central. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos el inverso de este, ¿cierto? Que tiene una frente prominente y una nariz bastante pequeña y una perita más prominente. También cambian las angulaciones, ¿cierto? Yo diría que la recomendación aquí es que nosotros tenemos que a todos los pacientes guiarnos por la línea órbito-ventral. No importa que tenga esta posición, si nosotros ponemos la línea órbito-ventral en 90 grados o perpendicular al plano de registro, ¿cierto? Vamos a poder utilizar bien las angulaciones descritas en las diferentes posiciones. También se puede hacer al revés, ¿cierto? Apoyar la frente y la nariz en el caso que sea necesario, o la nariz y la pera en el caso de algunas otras proyecciones, y hacer las modificaciones en cuanto a la angulación de nuestros rayos. Pero yo diría que lo más recomendable es siempre tratar a nuestros pacientes, tratar que nuestros pacientes, para obtener las posiciones, pongan la línea órbito-ventral perpendicular al plano. De tal modo que antes de tomar un examen, ¿cierto? Tenemos que mirarle la carita a nuestro paciente si le vamos a apoyar la nariz o la frente o la nariz y la perita, ¿cierto? Y ver si corresponde a este paciente, que la amplia mayoría, ¿cierto? O corresponde a este que también se da con alguna frecuencia, o cualquiera de estos dos, ¿cierto? Que se da con alguna frecuencia. Por otro lado, ¿cierto? Existen variantes anatómicas en la conformación externa del cráneo. Aquí tenemos, ¿cierto? El más regular y el que más se da, ¿cierto? El mesocéfalo, que tiene una relación que más se da, como digo, entre la longitud y el ancho de su cráneo, ¿cierto? O sea, hay como una armonía, pero también está este, ¿cierto? Que es el brachiocéfalo, que también se da, ¿cierto? Que es el mal llamado cabezón, ¿cierto? Que se ve con la cara muy ancha y parece que puede tener un tremendo cráneo, pero en realidad, claro, tiene la cara y el cráneo más ancho, pero tiene reducido el eje antero-posterior. Y por otro lado está el dolicocéfalo, ¿cierto? Que es al inverso de esto, se tiene el cráneo alargado. Entonces este es el cara de martillo, ¿no? ¿Cierto? El cráneo más alargado, ¿cierto? Y su diámetro antero-posterior es bastante menor que lo regular. O sea, la relación entre la longitud antero-posterior y el lateral, ¿cierto? Es diferente.
Y por otro lado también existen afortunadamente muy poco las deformaciones, definitivamente, ¿cierto? La microcefalia, ¿cierto? Que tiene el cráneo definitivamente asimétrico, o los trigonocefalias, ¿cierto? Estas son alteraciones, digamos, patológicas que también se da con alguna frecuencia, pero hay que tenerlas en cuenta que nos puede llegar al paciente en esa condición, cuando tenemos que tomar nuestra radiografía. ¿Cierto? Ahí tenemos los tres tipos que se ven más, ¿cierto? El mesocéfalo, el brachiocéfalo y el dolicocéfalo, para mostrarles, ¿cierto? Digamos como ejemplo, el cambio que hay entre la posición de los peñascos, ¿cierto? Entre el eje de los peñascos. En un mesocéfalo, si uno traza una línea a través de los peñascos, ¿cierto? Va a tener una angulación aproximada de 47 grados con el plano medio sagital. Sin embargo, al brachiocéfalo esto aumenta bastante, ¿cierto? Como tiene el cráneo más ancho que largo, ¿cierto? La posición de los peñascos cambia y por lo tanto cambian todas las estructuras, de tal modo que cuando tomamos proyecciones en las que nosotros queremos ver partes que están en la parte media del cráneo, ¿cierto? Vamos a tener que tomar las medidas adecuadas, ¿cierto? O sea, cambiar nuestras angulaciones. Lo mismo con el dolicocéfalo, ¿cierto? Que el ángulo de los peñascos cambia drásticamente, ¿cierto? En 7 grados y a veces más. Bien, eso es la segunda parte, ¿cierto? Que corresponde a los ángulos y líneas de referencia, puntos de referencia y líneas de referencia. Vamos a cerrar aquí y vamos a ir a la última parte que corresponde a las proyecciones de cráneo anteroposterior, lateral y tabla, que son las más usadas en radiología. Nos vemos en un par de minutos. Adiós. Bien. Esta es entonces la tercera parte final de la sesión 1, donde vamos a ver la radiografía de cráneo frontal lateral y taule. Empezamos por el cráneo frontal, antero-posterior. Una esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen clásica de un cráneo tomado en antero-posterior, ¿cierto? O posterior. Para obtener esta radiografía hay que tomarla con el cráneo en cierta posición y el radio central con cierta angulación. En realidad nosotros podríamos tomar esta radiografía de diferentes formas. De hecho, dependiendo del lugar, del centro, pueden tomarse de manera diferente. Incluso en algunos centros la imagen que les gusta es diferente también. Pero esta es la más clásica, ¿cierto? En cuanto a posición. O sea, por supuesto que se vea todo el cráneo, ¿cierto? Pero esto, que son los peñascos, ¿cierto? En los diferentes centros los prefieren en diferentes posiciones. Pero lo más aceptado actualmente y hace mucho tiempo, ¿cierto? Es en una proyección anteroposterior del cráneo, clásica, estándar, básica, es aquella en que los peñascos o el borde de los peñascos queda en el tercio inferior de las órbitas. Espérenme un poco, voy a tratar de cambiar el puntero porque parece que se ve mejor. No, no es eso. De nuevo. Pluma.nas. Esta sí se ve mejor. Bueno, decía que el borde de los peñascos tiene que estar ubicado en el borde, perdón, en el tercio inferior de las órbitas. En realidad, con lo que ya ustedes saben de posicionamiento del cráneo, ustedes podrían poner, al tomar una radiografía, esto, el borde de los peñascos, en cualquier lugar, ¿cierto? Incluso más arriba del borde superior de las órbitas. Pero la radiografía de cráneo anterior-posterior básica, clásica, es esta. Esta que ustedes ven con
con los peñascos en el borde inferior del... Uy, no quiero andar. Bueno, ese es un esquema, ¿cierto?, de las estructuras que nosotros habitualmente vemos en esta proyección, ¿cierto? El borde de los peñascos, las alas mayores del esfenoide, las alas menores del esfenoide, por acá abajo, el libro esfenoidal, la silla turca, el plano de la silla turca original posterior, las celdillas hermoidales en este sector, el seno frontal, la tabique nasal, por supuesto todo el cráneo, ¿cierto?, con el libro que lo recubre, ¿cierto?, aquí en axial. Denominada, bueno, todas esas estructuras las van a ir ustedes manejando rápidamente. Entonces, para obtener esta radiografía, nosotros tenemos que poner a nuestro paciente, bueno, en la posición que podamos, ¿cierto?, pero siempre que la relación sea esa. O sea, si nosotros ponemos la línea órbito-meatal, ¿cierto?, perpendicular al plano de registro, o sea, sin inclinación. Para obtener esta radiografía y poner los peñascos en el tercio inferior de las órbitas, nosotros tenemos que angular nuestro haz central, ¿cierto?, en 10 grados y centrarlo a la entrada, ¿cierto?, de la órbita, o en la carabela, que es el medio entre medio de los ojos. Para eso, ¿cierto?, para que la línea órbito-meatal quede en esa posición, si nosotros acostamos a un paciente o ustedes mismos se acuestan a apoyar la cabeza, queda más o menos en 10 grados hacia arriba, digamos. Entonces, para llegar a esa posición, nosotros tenemos que bajar la pera, ¿cierto? Y ahí queda la línea órbito-meatal en 0 grados. Entonces, en esa condición, nosotros ponemos nuestro radio central con 10 grados hacia el craneal, ¿cierto?, enfocado entre medio de los ojos, o en la glabela. Ustedes van a ver que en la práctica esto se usa poco, pero esa es la teoría, ¿cierto? Habitualmente se pone la línea órbito-meatal con la pera un poquito más levantada, por lo tanto queda en 10 grados, ¿cierto?, hacia craneal, o hacia caudal, órbito-meatal, desde arriba hacia abajo, ¿cierto?, quedan 10 grados, por lo tanto, normalmente se acuesta el paciente y queda en la posición 10 grados, ¿cierto?, con la línea órbito-meatal en 10 grados. Y en esa condición uno puede tomar la radiografía perpendicular al plano de registro, centrado ahí mismo, y obtenemos la misma radiografía. Por eso a ustedes les va a llamar la atención que yo les estoy diciendo esto, se tiene que tomarla con 10 grados hacia el craneal, y van a ver ustedes en la práctica que todo el mundo las toman perpendicular, pero fíjense ustedes que para eso hay que levantarle un poquito la pera al paciente, de tal modo que la línea órbito-meatal quede en 0 grados. Espero que se me haya entendido eso, ¿cierto? O sea, esta es la forma en que se toma, pero habitualmente se toma de otra forma, que en la posición normal de la cabeza, que queda con la pera un poquito levantada, ¿cierto? Ahora eso depende de la condición del paciente, ¿cierto? Depende de la movilidad del cuello, del tamaño de la cabeza, de la forma de la cabeza, del cráneo. Por eso siempre hay que fijarse para que obtengamos eso sin lugar a dudas, ¿cierto?, en que haya una diferencia de 10 grados entre la línea órbito-meatal y el radio central. Que puede ser más abajo, más arriba, pero tiene que haber unos 10 grados de diferencia y ahí nosotros vamos a obtener esta radiografía que es la que todo el mundo más conoce. Familiarícense con esta imagen porque esa es la imagen ideal de un cráneo antero-posterior. También este cráneo se puede tomar en póstero-anterior, dependiendo de lo que se quiera ver, ¿cierto? Dependiendo del medio de la pía, a veces piden póstero anterior, y si la piden a póstero anterior, es lo posible que tomar la póstero anterior, ¿cierto? Incluso algunos especialistas piden radiografía de cráneo antero-posterior y póstero-anterior. Y las piden porque las necesitan, ¿cierto?, para ver algunas diferencias anatómicas. Y esta radiografía, bueno, tenemos la misma imagen anterior, ¿cierto?, y tiene prácticamente las mismas estructuras que se ven.
Fíjense ustedes, ¿cierto?, en que este cráneo posterior anterior se ve como un poco más cabezón, o sea, con el cráneo más grande. Fíjense ustedes en el tamaño de las órbitas, ¿cierto? Y el tamaño global del cráneo. En esta, ¿cierto?, las órbitas se ven más pequeñas y el cráneo más grande. Y en base a eso uno puede determinar, ¿cierto?, si esa radiografía fue tomada en anterior-posterior o posterior-anterior. Y esto sucede, obviamente, ¿cierto?, por el hecho de que en la anterior-posterior las órbitas quedan más alejadas del plano de registro, ¿cierto?, por lo tanto salen más grandes. Y el cráneo que está pegado, la parte de atrás posterior del cráneo que está pegado, sale más pequeño. Al revés, en la punta posterior, ¿cierto?, como las órbitas están prácticamente pegadas al plano de registro, se ven más pequeñas y el cráneo que está más alejado se ve más grande. Por eso parece la imagen que se ve como el cráneo más grande de la cara, que esa es la explicación. Bien. Bueno, ahí están indicadas las partes, ¿cierto?, que es la misma que yo le nombré, que se ven en el cráneo anterior-posterior, y para esta radiografía, bueno, es la misma invertida, ¿cierto?, que se pone el cráneo PA con la línea orbital en 0 grados y la angulación, por supuesto, tiene que ser ahora hacia caudal. En la línea media del paciente. Espero que no tengan dudas al respecto. Bueno, estas imágenes son las mismas anteriores que les mostré, ¿cierto?, donde se destaca lo que yo les acabo de decir. El del lado izquierdo, ¿cierto?, es una radiografía en anterior-posterior y la del lado derecho en posterior-posterior. Se nota la diferencia, ¿cierto?, ¿no?, por lo que yo les acabo de decir. Otra proyección, ¿cierto?, desde el cráneo occipito frontal 0 grados. Como dijimos, ¿cierto?, nosotros hacemos coincidir eso es lo que se ve en ese mismo cráneo, ¿cierto?, con todas sus partes. Si nosotros hacemos coincidir la línea orbitomatal, ¿cierto?, con el cráneo, con el radio central, ¿cierto?, y lo centramos en la misma parte, entre los ojos, ¿cierto?, los peñascos suben y se ponen a nivel del borde superior de las órbitas. Ese es un cráneo occipito frontal, ¿cierto?, o PA 0 grados. Esto mismo se puede hacer en anteroposterior, va a cambiar la forma del cráneo, ¿cierto?, pero se va a mantener los peñascos más arriba que en la anteroposterior clásica, con 10 grados, ¿cierto?, y vamos a tener los peñascos en el borde superior de las órbitas. Esta es otra cosa que debemos tener en cuenta cuando tomamos un cráneo, ¿cierto? A veces, por lo que uno quiere ver, ¿cierto?, o porque las personas que informan esto prefieren una radiografía más o menos contrastada, con más o menos latitud o con más o menos contraste. Se pueden variar las técnicas, ¿cierto? Las técnicas, como ustedes saben, cambian en lo que es el kilovoltaje. Eso es lo que nos va a permitir una radiografía de alto contraste con una de más bajo contraste, ¿cierto?, pero que nos va a dar una mayor latitud. Esta radiografía está tomada con 70 kilos. Esta es una radiografía antigua, con un equipo antiguo, pero la física no cambia, ¿cierto? O sea, si yo tengo 120 kilos, por supuesto, va a tener que bajar mucho el miliamperaje, el miliamper segundo, para tomar una radiografía en que tiene muy poco contraste, ¿cierto? Pero se puede ver cualquier cosa que uno vea aquí, que uno quiera ver, ¿cierto? Esto tiene más que ver con preferencia. Habitualmente en los servicios se elige un kilovoltaje adecuado, ¿cierto?, que deje conforme a todo, y con ese kilovoltaje se obtiene la radiografía. Y tal como le he dicho muchas veces, ¿cierto?, dependiendo del tamaño del cráneo, si es un niño, si es una persona que tiene la cabeza más grande, o las mujeres o los hombres, habitualmente hay una buena diferencia en el volumen completo de cráneos normales entre hombres y mujeres. Pero eso se maneja con el miliamper segundo. Lo que nosotros queremos ver, como lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto?, se maneja con el kilovoltaje, ¿cierto? Mayor contraste, más kilovoltaje, menor contraste. Por supuesto, para esto nosotros lo tenemos que manejar y ser capaces de acomodar las técnicas radiográficas, ¿cierto?, para mostrar lo que queremos ver.
¿cierto? Si queremos una radiografía con más contraste, sabemos que tenemos que bajar el kilovoltaje, subir el miliamper segundo, para ver cierta estructura, o al revés. Bien, vamos al cráneo lateral. Bueno, el cráneo lateral en la posición, ustedes la ven. La mejor forma de tomarlo es que esta mano apoyada aquí por delante, ¿cierto? Para que el paciente se mantenga afirmado con su manito. Ahí seguramente lo pusieron para la foto para ver la posición en que tiene que estar el cráneo, ¿cierto? Absolutamente el plano medio sagital, no la línea, ¿cierto? Sagital, sino que el plano medio sagital tiene que estar paralelo al plano de registro. Y en esa condición, ¿cierto? Nosotros obtenemos un cráneo lateral efectivamente lateral, ¿cierto? El rayo aquí va en 0 grados, a menos que el paciente no pueda acomodarse con el plano, entonces el plano va a quedar un poco girado, entonces ahí tenemos que angular un poco el tubo. Pero en lo regular es que se puedan tomar en esta posición. Cuando son pacientes muy gruesos, o tanto obesos, o definitivamente obesos, mujeres que tienen los pechos muy grandes, entonces quedan muy levantados al apoyarse aquí, ¿cierto? Y les queda como la cabeza colgando. Entonces ahí hay que acomodarlo. Bueno, ustedes ven aquí un relleno que se pone, algunas personas no lo ponen, yo encuentro muy innecesario, pero eventualmente para algún paciente que por alguna causa no puede mantenerse, no puede mantener la posición, se puede apoyar con una esponja o con un relleno en la pera para mantener la posición. Ustedes comprenderán, ¿cierto?, que si este plano queda inclinado respecto al radio central, el conducto auditivo de un lado, externo con el conducto auditivo del otro lado, ¿cierto? Los dos conductos auditivos no van a quedar uno encima del otro como están aquí, va a quedar uno, si está así, el de arriba va a quedar por aquí y el de abajo va a quedar por acá, ¿cierto? Y así todas las estructuras que están entre medio. Por lo tanto, no se va a ver esto que nosotros vemos aquí. O sea, que el cráneo esté absolutamente lateral. Como decíamos en la introducción, ¿cierto? Prácticamente la mayor parte de los huesos son bilaterales, de tal modo que los techos de la órbita, que son estos, son dos. Uno que está en el lado derecho, el lado apoyado, llamémoslo así, si estuvieran en el búbido lateral derecho, ¿cierto? Y el otro en la parte no apoyada, en el techo izquierdo. Y estos son dos, por lo tanto tienen que quedar dos. Debe quedar una sola línea aquí, no dos separadas, porque eso nos indicaría, ¿cierto?, que el cráneo está en absolutamente posición lateral, lo mismo con la silla turca, o los huesos cigomáticos, que aquí se ven, no siempre se ven así, siempre se ve uno un poquito más adelante que el otro. Aquí están superpuestos exactamente uno encima del otro, lo que más se supone que esta radiografía fue tomada, yo diría, a más de 1 metro, ¿cierto?, diría 1,5 metros, quizás 2. Eso hace que, como ustedes saben, ¿cierto?, los rayos sean un poco más paralelos y se vea todo el cráneo prácticamente lateral. Habitualmente las estructuras de aquí del centro se ven absolutamente lateral, pero hacia adelante, por la oblicuidad que tienen los gases, se empiezan a ver dos estructuras. Pero no debería ser la separación mayor que eso, ¿cierto? Las dos mandíbulas superpuestas aquí, las ramas mandibulares, ¿cierto? O sea, todas las estructuras dobles, ¿cierto?, vistas una encima de la otra. Eso nos asegura que es un cráneo perfectamente lateral. Bueno, ahí tenemos otro cráneo, el lateral, ¿cierto?, donde, bueno, se muestran ahí las principales estructuras que nosotros tenemos que ver, ¿cierto? Eso es lo básico que uno tiene que reconocer en toda radiografía. Fíjense ustedes, en esta radiografía, que lo más probable es que haya sido tomada a la distancia habitual de 1 metro, ¿cierto?, porque las estructuras centrales se ven bastante bien, por superpuestas una sobre la otra, pero hacia adelante, ¿cierto?, más lejos del radio central, que estaría por aquí, aquí los huesos cigomáticos se ven dos, por ejemplo, ¿cierto? Y lo más probable es que si alcanzáramos a ver la mandíbula, también se verían dos mandíbulas. Los techos, como están más o menos en el mismo plano, ¿cierto?, los techos de la órbita se ven como una línea. Estas estructuras que ustedes ven numeradas y puestas aquí, no están numeradas, tienen letras, pero es lo mismo.
eh, es lo menos que uno tiene que ver o tratar de identificar en una radiografía lateral del cráneo, lateral, ¿cierto? Esta radiografía mía de hace poco tiempo, no más de un par de semanas diría yo, es de una paciente, esto es para que vean la importancia de una buena radiografía lateral, de una paciente que tuvo una contusión frontal más o menos severa. Esta radiografía se la tomó como una hora después del accidente, o menos quizás. No fue un accidente muy grave, pero le dejó un cototo en la frente, ¿cierto? Que prefirieron pedirle la radiografía, como estaba muy cerca de donde yo trabajo, se tomó la radiografía. Era una persona, una mujer de unos 50 años, bastante obesa. Por lo tanto, la cabeza no le quedó exactamente como le queda a un paciente que tiene dimensiones normales. Por lo tanto, tuvo que acomodar el radio central y se obtuvo esa radiografía frontal donde se ve el hueso frontal, ¿cierto? Este sector donde tuvo el golpe, bastante bien. Además, se ven otras cosas que ustedes todavía no las van a identificar, pero que no son importantes hasta que vean la siguiente. Esa es la radiografía lateral. ¿Qué les parece? Bueno, como dije, esta paciente, una mujer eh, bastante obesa, de tal modo que le quedó la cabeza colgando y un poco inestable, diría yo. Y sería por la inestabilidad o porque la persona que la tomó, que en este caso fui yo, no la llevó exactamente a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Al plano medio sagital paralelo a la mesa, o el plano registro. Bueno, aquí se ven varias cosas, ¿cierto?, que llaman la atención. Pues, lo primero, ¿cierto?, es que la sutura entre el hueso frontal y el parietal se ven muy separadas, ¿cierto? Una está por arriba y la otra está por abajo, así que no siempre se ven en el mismo, a menos que queden exactamente una encima de la otra, ¿cierto? Se ve una sola, siempre se ven dos, una por delante y otra por detrás. Bueno, casi no se ve la silla turca, ¿cierto? Aquí se ve un solo techo, pero sigue siendo rara la red. Bueno, se posicionó de nuevo el paciente, se aseguró de que el paciente mantuviera la posición, porque gracias a la inestabilidad de la cabeza es posible también que el paciente haya cambiado la posición desde el momento en que uno la dejó acomodada en la mesa y se retiró para tomar la radiografía. Y por eso se obtuvo esta radiografía que no estaba muy clara, ¿cierto? Sobre todo que nosotros lo que queremos ver, ¿cierto?, es una alteración de la parte frontal, del hueso frontal. Y aquí se ven varias estructuras, ¿cierto? Incluso ahí se ve una puntita, ¿cierto?, que ustedes se acercan un poco, que dejan muchas dudas. Esa es la siguiente radiografía, asegurándose de que el paciente mantuvo la posición y ustedes vean la diferencia entre la de arriba y la de abajo. O sea, parecía otra radiografía de otra persona. Esa radiografía fue tomada, ¿cuánto? 2 o 3 minutos después que esta. Eso es lo que habitualmente se ve, ¿cierto?, de la sutura entre el frontal y el parietal, ¿cierto? Casi juntas, no, es muy difícil ver las juntas como tienen diferentes direcciones y diferentes posiciones en altura. Rara vez, a menos que uno enfoque aquí, ¿cierto?, se van a ver una encima de la otra, pero como el enfoque está más atrás, ¿cierto?, a nivel del conducto interno, siempre va a haber una diferencia entre las dos, pero quedó bastante mejor que ustedes aquí vislumbran la silla turca, pero es difícil determinar su forma o si está alterada. Bueno, aquí sí se ve la silla turca, ¿cierto? El seno fenoidal, ¿cierto? Tampoco se ve muy claro. Las celdillas hermoidales también como que se superponen sobre el seno fenoidal. Los techos quedaron prácticamente iguales, ¿cierto? Pero se acabó la duda respecto a la tabla anterior del cráneo. Fíjense ustedes en el enredo que hay ahí y lo lisito que se ve acá. Bueno, eso es por una alteración que tiene la señora, ¿cierto?, que se ve aquí en la frontal, ¿cierto? Ustedes ven diferentes densidades aquí, lo cual no es habitual, ¿cierto? Y es porque tiene como una exostosis pegada al hueso, o sea, un crecimiento óseo interno de la tabla interna del hueso, que se da con alguna frecuencia, y que no tienen importancia diagnóstica en realidad.
y que se ven en algunos pacientes, sobre todo pacientes mayores. Esto está pegado a la tabla interna del cráneo. Y en una buena radiografía, ¿cierto? Bien lateral, esto queda por delante, ¿cierto? Como está aquí, igual como está aquí arriba, ¿cierto? Que de aquí se ven un poco alteradas porque no está absolutamente lateral. Bueno, esa es la diferencia que hay entre un cráneo lateral que no está bien tomado y uno corregido del mismo paciente. Fíjense ustedes también en la técnica, donde se pueden ver las estructuras. Tengan ustedes en cuenta que esto es radiografía convencional, no digital, de tal modo que esta es la única radiografía que hay. O sea, aquí no se puede ventanear, lo que se llama en radiografía digital, ¿cierto? Que uno la puede poner más oscura o más clara, ¿cierto? O agrandar o achicar. Esta es una imagen en la cual hay que hacer el diagnóstico. Y se necesita, por supuesto, una buena radiografía. Ahí está la radiografía un poquito más grande, ¿cierto? Para que ustedes vean las diferencias que comparada con la otra, ¿cierto? Y cómo se tiene que ver un cráneo lateral donde ustedes, acuérdense del esquema que les presenté antes, ¿cierto? Donde estaban descritas las partes, se tienen que ver todo, con la silla turca, la lámina cribosa, el techo de las órbitas, el seno maxilar, el seno fenoidal, los conductos auditivos. Bien. Vamos a otra proyección, ¿cierto? Que también de las más habituales, ¿cierto? Junto con la radiografía frontal y lateral del cráneo. Se usa también la fronta occipital, que nos da una perspectiva general del cráneo, ¿cierto? O sea, se completa la perspectiva general, la visualización del cráneo, ¿cierto? Ya que en esta nos permite ver, como ustedes ven aquí, el occipital, ¿cierto? Se pueden ver los peñascos en otra posición, el agujero magno, y emitir una opinión respecto a qué está pasando en la parte posterior del cráneo, prácticamente en el occipital. ¿Sí? Entonces, es una fronta occipital 30 grados o semiaxial 30 grados, también llamada, y se usa mucho, radiografía de Townes. Y esto se toma así, ¿cierto? Con la línea orbitometral en 0 grados y una angulación de 30 grados dirigida hacia el agujero magno. Por supuesto, en el plano medio sagital. Esta, igual que la frontal, ¿cierto? Habitualmente no se le baja la pera al paciente, sino que queda con la cabeza apoyada y con la línea orbitometral un poquito levantada hacia arriba, por lo tanto hay que agregarle 5 grados y lo habitual que vean ustedes es que se tome con la cabeza apoyada, con la línea orbitometral más o menos en 0 grados o perpendicular, pero con 35 grados, el mismo centraje, ¿cierto? O sea, rara vez ustedes van a ver una radiografía frontal, cuando vean tomar radiografía, ¿cierto?, en que angulen el tubo. Normalmente se toma en 0 grados, ¿cierto?, y se le levanta un poquito la cabeza. O no se le baja la pera, más bien, porque el cráneo apoyado normalmente queda con la pera un poquito levantada, que son más o menos los grados que se necesitan para tomarla en 0 grados. Y en este caso, ¿cierto?, en vez de tomarla con 30, se toma con 35, con la cabeza en la posición normal. Y se obtiene esta radiografía, como decimos, donde se pueden ver varias cosas. Aquí se vislumbra poco, pero eso es parte de la silla turca, ¿cierto? De la lámina cuadrilátera. Del fenoide. Bien. Esta es otra que se usa, ¿cierto? Que es el fronto occipital con menos angulación, con 20 grados, ¿no? ¿Cierto? Bueno, aquí los peñascos bajan un poquito, ¿cierto? Suben un poquito, no están tan arriba, ¿cierto? Es lo mismo, pero en vez de 30 o 35 grados se toma con 25 grados. Se ven algunas otras estructuras, ¿cierto? Como ven ustedes aquí, bueno, es el borde del peñasco, ¿cierto? Se alcanzan a ver los conductos auditivos internos, ¿cierto? Que se ven ahí. Por supuesto, el agujero magno, se asoma por acá la apófisis clinoides anterior de la silla turca. O sea, línea orbitometral 25 o un poquito más levantada, ¿cierto? En vez de tomarla con 35, con 30 grados. Y nos da otra visión, ¿cierto?, del cráneo. Y esto no quiere avanzar. Ahí sí.
Eh, bueno, esta proyección de Haas, esto es lo mismo invertido, ¿cierto? Con 25 grados, línea órbita en 0 grados, en el plano medio sagital, dirigido hacia el hueso frontal, y se obtiene una imagen invertida, ¿cierto? De lo que nosotros, o sea, de la parte posterior, ¿cierto? Lo mismo que veíamos en la anterior. Occipito frontal 25 grados, o semiaxial PA 25 grados, o proyección de Haas, ¿cierto? Esta radiografía te la muestro casi en forma anecdótica, ¿cierto? Porque se toma muy poco. Eventualmente, si uno quiere ver la parte más posterior del cráneo, del occipital, ¿cierto? Se puede usar esta occipito vertical, ¿cierto? Con el paciente en una mesa en esa posición o en un estativo en esa posición. La línea órbito-metal en 50 grados, ¿cierto? Un poco más de lo que habitualmente uno pone para tomar la nariz y la frente apoyada, ¿cierto? Para tomar radiografías de la cara. Se le da un poco más de angulación con el rayo central perpendicular al plano de registro. Y se obtiene una visualización de la parte alta o más posterior del cráneo. Seguramente de repente podría tener alguna indicación, así que es conveniente que usted la conozca. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo no se toman las radiografías. Les recuerdo que esta es radiografía digital, esa es la imagen que se obtiene, ¿cierto? Esto después se puede ventanear. Ventanear significa que se puede manipular, pues se puede poner más negra, más oscura, dar con menos contraste. Eso. Esa posibilidad la da la radiografía digital. Pero eso no quita que la radiografía quede óptima, ¿cierto? O sea, que quede una radiografía así como esa, que se vea todo. Y a partir de eso uno puede ventanear. O, o dar más contraste o menos contraste, ¿cierto? Pero el original debería quedar tan bien como con la técnica radiográfica adecuada. Esto igual no va a ser diagnóstico, ¿cierto? Sobre todo si es para una radiografía de un centro de urgencia, ¿cierto? Que lo que quieren ver es una fractura probablemente. Pero si ustedes se fijan, cumple con muy pocas de las características que yo les mencioné antes, ¿cierto? Para empezar, los peñascos aquí están en la mitad de las órbitas, ¿cierto? Para que estén en el lugar correcto habría que levantarle un poquitito la perita, ¿cierto? Angular un poco el tubo, sin contar la técnica radiográfica, o sea, y esto no creo que sea lo habitual en un servicio de urgencia, pero estas radiografías fueron sacadas de un servicio de urgencia. Bueno, las tres clásicas que se toman para una contusión de cráneo. Yo no tengo más antecedentes de esto, solo la radiografía. Ustedes las ven, pues estas las tres, frontal, lateral, tabla. Y como decimos, como les dije, ¿cierto? Aquí tenemos una visión general del cráneo, ¿cierto? En las posiciones que se necesitan para descartar una fractura de cráneo, solamente eso. Pero fíjense ustedes en todas las líneas que se ven aquí, ¿cierto? Doble en esta zona, casi no se ve nada. Entonces hay que ventanearlo muchísimo para poder ver algo. Fíjense en la posición de los maxilares, los cigomas, ¿cierto? Los huesos cigomáticos, ahí se ven como 4 o 5, los techos de las órbitas. Ni hablar de esto, porque esto está en cualquier posición menos en lateral. Ahora, yo no conozco las condiciones en que se tomó, pero no siempre se justifica una radiografía así como. Tenemos dos ejemplos más. Eso es para que comparen ustedes con la radiografía de un libro, cráneo anterior y posterior, y en esa que tomé yo hace, como les decía, una semana. O sea, aquí se alcanzan a ver algunas cosas. O sea, ¿cómo podría yo descartar una fractura frontal aquí? Sería bastante difícil, ¿sí? Pero por supuesto esto todavía se puede ventanar, o sea, se puede poner un poquito más oscura en el computador, pero no es la idea, ¿cierto? La idea es que la radiografía quede así como esta y después si nosotros queremos ver algo que está más claro o más oscuro poder ventanar, pero la primera radiografía tiene que quedar lo mejor que se pueda. Ahí tenemos otros dos ejemplos, ¿cierto? De radiografías laterales, ¿cierto? No están muy laterales. Aquí podemos descartar fractura de esto, pero cualquier otra cosa es difícil emitir una opinión, pues ya que se toma una radiografía uno tiene que tratar de ver lo más que se pueda. Comparada con esa que es la de un libro, ¿cierto? Que donde se ven las estructuras que ustedes ya pueden ubicar. Acá en este enredo que hay aquí es poco lo que se puede decir. Y eso porque la radiografía no está
posición lateral exacta. Ahí tenemos dos radiografías de Downey, ¿cierto? Y esa es una radiografía de libro que muestra lo que hay que ver con una técnica adecuada, ¿cierto? Ahí tenemos otra radiografía de otro paciente, ¿cierto? Esta yo diría que es un poco más diagnóstica, pero ni tanto tampoco. La lateral está un poco más lateral, el Downey está un poco rotado, y esto ya está con los peñascos efectivamente del tercio inferior, ¿cierto? Pero la técnica de las tres radiografías no es la adecuada, ¿cierto? Como digo e insisto, lo ideal es que la radiografía original quede con buena técnica y a partir de esa uno puede ventanear poniéndola más blanda, más oscura o variando el contraste o con la latitud, lo que sea, pero la original debe quedar lo mejor posible para tener un rango más amplio, ¿cierto? Para poder hacer después las variaciones que uno quiere en el computador. Ahí tenemos otra, ¿cierto? No sé qué era otra radiografía, pero y en qué condiciones también, porque uno puede ser tan tan taxativo en la opinión, ¿cierto? Porque uno no sabe en qué condiciones se tomó esta radiografía, pero ustedes ven que no le alcanzaron a sacar ni los aritos, ¿cierto? Claro, esto que no cuesta nada sacarlo, que ni siquiera son esos atornillados, sino que se sueltan y salen solos. Los peñascos aquí están en el tercio superior de la órbita. La posición de la cabeza así, esto lo más probable es que haya sido tomado por una parrilla portátil, ¿cierto? O sea, se le pone un relleno debajo, ¿cierto? Para que no quede pegado a la mesa, se le pone una parrilla portátil al lado del paciente y se toma. Y como se levanta la cabeza, ¿cierto? Baja la perita, pero lo único que hay que levantar es la pera para que quede en posición de cráneo lateral. Se ve que está en una posición, lo más probable es que este paciente haya estado hasta inconsciente, a lo mejor. O le pusieron la tabla o el relleno aquí debajo, ¿cierto? Y quedó así, ¿no? Y el paciente así quedó, ¿no? Bueno, aquí este enredo, gracias a eso también, ¿cierto? A la posición de la cabeza y a que a pesar de que está tomada con una parrilla portátil, ¿cierto? Y que la cabeza no cuesta nada ponerla de lado cuando está de frente, igual quedó un poquito checa. Ahí tenemos otra que se acerca bastante más al estándar, ¿cierto? En cuanto a técnica radiográfica, aquí se puede ver prácticamente todo. Están los peñascos un poco bajos, pero más o menos la posición que se quiere. Esta también fue tomada con un relleno por detrás, ¿cierto? Por lo tanto, bajó la perita y así nomás quedó cuando todo lo que debe hacer es pum, levantarle un poquito la perita. Con arito. Estos parece que son más difíciles de sacar. En realidad, los aritos, para tomar una radiografía de cráneo, ¿cierto? Tapan lo que es, en este caso, la columna cervical, la parte alta. No tiene mucha importancia, pero se ve muy fea la radiografía con arito. Además que si este paciente tuvo una contusión de cráneo y se puede ver algo de la columna, incluso puede ser diagnóstica, pero con esos aritos ahí, si tuviera alguna lesión, no se podría ver. De tal modo que los aros, los pinches, los cintillos y todas esas cosas hay que sacarlas, y no cuesta mucho. Esa es una radiografía de un bebé de 1 año aproximadamente, ¿cierto? Que cumple con los estándares que yo les dije, ¿cierto? Tanto la frontal como la lateral en cuanto a técnica y en cuanto a posición. Estamos hablando de un pequeño que está llorando un poco, ¿cierto? Pero que con mucha paciencia y con buena disposición uno siempre las puede tomar. Es mía, por supuesto. Ya hace un tiempo atrás, esta radiografía de unos 5 o 10 años quizás. Bien, eso sería. Espero que no se hayan aburrido. Estamos empezando con el cráneo, esto es lo más básico. Ya iremos adelantando. Nos vemos en la siguiente sesión, que también me corresponde, ¿cierto? Que son, creo, los ceros para nacer. Creo. Bien, eso sería. Que estén muy bien, estudien, nos vemos en el foro y después en la evaluación. Que estén muy bien.